Corazón lloró como un niño, pidiendo un abrazo. Solo podía sentirme tan pequeño y vulnerable como un insecto que ve como un pájaro se acerca, sin poder hacer nada más que observar. Ese insignificante sentir ahogó la tristeza de mi mente en segundos, mientras mi cabeza palpitaba y mi corazón latía. Las palabras se encontraban en órdenes inentendibles de mi ser, que veía el tiempo acelerarse poco a poco. Mi mente era una vorágine de recuerdos inconexos que, cual mañana de invierno, inundaban mi mente con los sentimientos adecuados. No era odio, no era esperanza, era el sentimiento más humano que todos podemos sentir. El más profundo miedo, ese miedo que llena tu alma y la rompe como cristales, enterrándose en lo profundo de tu carne. Lágrimas caían de mis ojos mientras intentaba cerrar esa herida, una tarea sencilla que solo parecía reírse de mí mientras mis manos temblaban. Soy un paramédico, carajo, esto debería ser fácil, pero solo podía gemir mientras mis patéticos intentos solo terminaban en una venda trancando esa herida. Cerré ese vendaje mientras mi llanto me hacía ponerme de pie en busca de la ayuda de Andy. Mis llamadas de auxilio fueron ignoradas, mientras aquel niño solo se encerraba en sus pensamientos. Podía oír cómo los balazos me sacaban de mi mente, mientras yo ya solo estaba sollozando por el aire en ese lugar, tratando de mover el colchón de aquella cama de resortes pesados para cubrir la ventana. En la añoranza de un par de segundos de paz, mis brazos y piernas flaqueaban mientras ese dolor en mi vientre me apretaba como el karma mismo, haciendo mi tarea más titánica. Viendo el aire haciendo un boquete en mi pecho, el dolor empezó a invadirme mientras mis fuerzas caían y mi mente solo llegaba al peor escenario. ¿Así acabará? Pensaba mientras empujaba, mientras mis fuerzas tambaleaban poco a poco moviendo esta maldita pieza de metal y espuma, consciente de que si dudaba por un solo momento, sería el fin de todo. Mi cabeza volvía a ese caos tan característico, mientras esas risas del mismo purgatorio amenazaban con abrir la puerta que desataría mis más profundas pesadillas. Me llamaban, no se callaban, no dejaban de presionar la herida en mi corazón. Rogaban por un segundo de duda para arrastrarme a la maldición que me llevaría al fondo del abismo si dejaba de empujar. La cuerda se tensaba, los malditos gritos de ese niño me quemaban vivo, mientras esa cuerda solo seguía tensándose, amenazando con lo que sea que quisiera subir. Empujaba esta maldita cosa para acabar de una vez con esa cuerda tensándose, y los gritos y las flamas que amenazaban con comérselo todo. Estaba en el infierno, me arrastraba como pecador para salir de este abismo abandonado por Dios, donde ni los ángeles volteaban a mirar. Esa cuerda se tensaba mientras la madera crujía, amenazando con romper todo este lugar. Di un último empujón para cerrar esa ventana. Mientras mi labor llegaba a su fin, algo me sacó de mi mente. Escuché gritos y más gritos que callaban, un murmullo que me hizo quedarme blanco. Giré mi ser, dejando caer ese colchón al suelo, ya rezando a este punto, mientras sabía que equivocarme sería el fin. Me apresuré a esa ventana, mientras las sombras se hacían más claras, mientras los caminos se abrían, mientras la llamada de mis oraciones se hacía sorda. Una sonrisa se formó en mi ser mientras estiraba mi cuerpo afuera en instantes que se hicieron infinitos. Yo miré a las flamas del averno a los ojos. Bajé mi brazo al abismo. Y tomé una mano, la mano de un ángel. Aquel soldado me agarró del brazo en segundos, mientras la muerte misma se aglomeraba a su alrededor. El fuego y la pólvora volaban mientras yo solo podía jalarlo para subirlo. Las bestias, envueltas entre fuego y bruma, escalaban a la par, reían en gritos inentendibles mientras yo lanzaba el fusil a este soldado que, en segundos, lo tomó, cortando cartucho. El infierno se desató en este lugar dándome el tiempo justo. Yo corría en dirección de Andy para tomarlo con fuerza y prácticamente echármelo al hombro. El soldado, tomando la mochila, pateó la puerta de esta habitación mientras cargaba como un maldito misil, reduciendo a pulpa todo lo que se movía con la cacha de su arma. Al salir para ver el panorama, pude ver el pasillo que llevaba a las escaleras. El servio me agarró del brazo y, como si fuera nada más que una muñeca de trapo, fui lanzado por esas escaleras, cayendo de un sentón al final de las mismas, con Andy entre mis brazos. Vi cómo agarró una granada y la lanzó en la dirección de aquella habitación de la ventana, donde la bruma se comía todo en ese lugar. Escuché cómo todo resonaba en la oscuridad de ese humo negro, mientras el sonido de la explosión me hizo zumbar los oídos. Mis manos se posaron en los oídos de Andy, que a este punto parecía que se iba a morir del susto. El soldado embistió la puerta que daba a la salida trasera de esta casa, gritando palabras que estoy seguro que ni él entendía. Cuando salí un par de pasos, el servio me pateó como si fuera basura, y en segundos, cuando me alejé, sacó otra de esas granadas y la lanzó adentro de esa casa, para después cerrar esa puerta.
Solo escuché gritos de mujeres en su interior que rieron hasta que la explosión se comió todo, y solo quedó esa maldita casa, fue consumida en segundos. Andy finalmente se puso de pie, y una serie de comandos me hicieron reaccionar. Salta, maldita sea, la barda, la barda. Podía ver lo que había detrás de esta casa, una especie de barda metálica, a la que nos lanzamos los tres en segundos, como si fuéramos lagartijas pegadas en la pared, escalando esa reja y, por momentos, no pude evitar sentirme como un criminal. Al llegar a la cima, Andy se lanzó de un salto, mientras el soldado gritaba, y, al hartarse, me empujó para que cayera sin mucha consideración. Al pasar al siguiente edificio, el servio me amarró de la cintura, lanzó la mochila de un solo movimiento al balcón de este local y me hizo un escaloncito con sus manos. Sube y lanza la cuerda, usa la mochila como peso extra para no caerte, rápido, rápido. Me acomodé y lo usé para subir. Bastó con ponerme un poco derecho, solo un poco, para sentir cómo fui impulsado como un acróbata barato a lo alto de este lugar y aferrarme a las barandas de ese balcón, me desamarré y lancé la cuerda. Al subir todos, repetimos esto un par de veces más hasta llegar al último piso, y frente a nosotros solo había un boquete donde antes solían haber casas, que estaba lleno de agua. El servio amarró la cuerda con firmeza, me volvió a amarrar y me dijo: baja a rappel y amarra la cuerda. Para posteriormente patearme de nuevo mientras apenas pude agarrarme de la cuerda para bajar por ese muro. Cuando finalmente bajé, pude sentir el agua que me llegaba hasta más arriba del pecho, me moví para amarrar la cuerda a un poste, sin entender el porqué. En segundos, vi como Andy bajó seguido por el servio, como si de una maldita tirolesa retorcida se tratara. Me tocó poner a Andy en los hombros, pues él no podía ponerse de pie en el agua. Avanzamos un rato de boquete en boquete de agua. En momentos era imposible respirar, y los golpes empezaron a pasarme factura. No pasó mucho de estar moviéndonos en el agua para que finalmente llegamos de nuevo a la carretera y entendí el porqué de todo esto. Frente a nosotros vi otro de esos vehículos del ejército con una torreta y sin nadie alrededor. El servio me agarró de los hombros y me dijo: ¿sabes disparar? No. ¿Manejas? Motocicletas. Perfecto, entonces tú conduces. Ignorando mis reclamos, el soldado me hizo entrar al vehículo, mientras el suelo empezaba a romperse a nuestro alrededor. El servio se subió a la torreta del vehículo y un par de palabras me hicieron despertar. Arranca, maldita sea, arranca. They can't stay living off the government's dime. Stand tall for the people of America. Redoblando la apuesta, los corazones sincronizados, al filo de la adrenalina, ahora resonaban con el poderoso ronquido del blindado vehículo, el cual, a cada instante, solo parecía acrecentar el nerviosismo. Pero, en cosa de segundos, la situación es absorbida hasta la médula por algo más aterrador en porte y peso, por lo titánico de sus pisadas bañadas de soberbia. Pues, entre sus capacidades, estaban las más apabullantes. Eran seres envueltos en su caminata nocturna y, como galopes nocturnos, podían dejar extraviados tus ojos, pues traían la oscuridad a su paso, como si la más negra noche estuviese a segundos de devorar hasta lo más ínfimo de la luz. Y el sonido se presentó como relámpagos que cruzaban entre sus sangrantes gargantas, y solamente gritaron en la dicha de guturales tan disonantes que, en cosa de instantes, incluso el vehículo se negaba a partir. Con los corazones latigantes, podían ver que hay algo ahí afuera. Algo que escapa a la vista y a la razón, algo que simplemente hiela todo rastro de sangre. ¿Qué sucede con ese vehículo? Arranca, maldita sea. El soldado exclamó con todas sus fuerzas, y cual cada golpe cayese sobre mi cabeza a través del techo del vehículo. Me llegó el 20. Sobre él, como mi pie estaba pegado al suelo, con el motor rugiendo al máximo, hasta que Andy pasó el cambio con la coordinación que me sapeó la nuca. La poderosa embestida terminó por llevarse más que el polvo del camino, pues, cuando me percaté sobre el poste en el camino, era demasiado tarde. Y, en cosa de una sincronización sorpresa, fue Andy quien se encargaría de pasar los cambios para que yo me concentrase en sujetar el volante con todas mis fuerzas.
Y tras el golpe entre las esquinas de las calles, fue que, por fin, pude vivir la increíble velocidad aplastante que poco a poco me acercaba al peor de los espantos. Dejando atrás un espectáculo de luces y chispas causados por el contacto de los cables eléctricos, seguido de las constantes sacudidas de la torreta, apoyando al vehículo con sus esquilas de metal, que más podrían confundirse con rozas del infierno, por lo enrojecidas de su metralla que buscaba, a cada segundo, acabar con aquellas sombras de crueles sonrisas que ahora intentaban embestir nuestra única salida. ¿Dónde están? ¿Qué son esas cosas?, exclamó el pequeño niño aterrado, sujetándose en su asiento. Sus imponentes figuras dejaron caer la noche una vez más, y en el incremento del silencio nocturno, solo pude escuchar sus risas acompañadas por la hirviente sangre que esas criaturas exhalaban como cruel veneno de aromas discordantes, que cegaban la visión y distorsionaba la realidad hasta el más templado corazón. Entre las calles, algo se esconde, y en estos cortos instantes podíamos verlos en su plena potestad. Sus pieles blancas dejaron ver algo de su apariencia, al ser presentado por las centelleantes bengalas que asolaron el cielo, abriéndolo por instantes. Tambores de guerra eran la sentencia recibida en búsqueda de las criaturas de la noche, que ahora, sin las tinieblas de su lado, solo revelaban sus imponentes alturas, que, a pesar de no poseer alas, podían fácilmente dar increíbles saltos para asemejar el dominio del viento. No poseen garras y, sin embargo, escalaban con las fuerzas de sus dedos los viejos hogares y edificios a lo lejos, como si dominaran la tierra con lo tremendo de sus impactos al derribar todo a su camino. Vehículos, armamentos y barricadas eran solapadas a nada en cosa de segundos, y en cosa de minutos solo la desesperación nacía tan agobiante que solo el corazón podría latir huyendo mientras lloraba, hasta que una voz fuerte como una verdadera campanada dijo: Basta. Basta. ¿A quién crees que estás hablando? El soldado, con la fuerza de su voluntad, tomando la torreta entre sus manos, apuntó directamente al costado del vehículo, dibujando una potente línea rojiza que de inmediato fue respondida con el silencio de aquellos seres que cantaban en un canto coral, quienes, pausando sus cantos, se alejaron para dejar caer en respuesta tantos escombros arrancados del suelo que fácilmente se podrían confundir con potentes cañonazos, por cómo retumbaron contra el firme blindaje que se negaba a retroceder. «Se va a volcar», dijo Andy con la fuerza de su vida. Con mis manos ardiendo, buscaba soportar los volantazos que conseguían arder mis manos hasta partir mi piel en el proceso. El peso cruzaba de esquina a esquina hasta que parecía que volaríamos por las ventanas con el solo hecho de despegar la mirada del camino, que no dejaba de llenarse de escombros por las calles y carreteras que se volvían difusas por la fuerza de la adrenalina que consume mi mente. Gritos, terror, y solo podía sentir el impacto inminente. Las luces acaloradas envolvían mi visión hasta que todo desaceleró, para dejarme un momento donde cruzamos la noche entre bengalas y el ruido de los tambores que hacían retumbar la tierra, dejándome en la más frenética estancia de la guerra. ¿Qué hago aquí?, dije susurrando a mi mente, sabiendo lo que ocurría. A cada paso, el peso se vuelve excesivo para, tan solo en lo profundo de mi ser, ver que se encontró con el saber de que ya habíamos chocado. El camino del fuego se hizo pequeño mientras mi cuerpo era disparado en segundos, mi mente divagaba en pequeños instantes al ver cómo mis momentos se volvían turbios. En gotas de sueños que ya no significaban nada, podía ver el camino abrirse ante mí, mientras bengalas y balas volaban en el aire. El militar cayó, y lo último que vi fue cómo esta tragedia que nos seguía chocaba con la puerta de Los Ángeles. ¿Por qué estoy haciendo esto? La metralla volaba como rosas en contra de esa orquesta de la muerte, mientras sentía cómo el choque me sacó como una esquirla de vidrio en dirección de las afueras de la calle. Mis oídos latían y todo se hizo borroso, mis piernas solo me pedían correr. Las chispas chocaron con mi cara mientras me incorporaba para volver a ese maldito vehículo militar.
El cambio de lugar, la suciedad y el polvo se metieron en mis ojos mientras veía a los militares quebrar el averno a plomazo limpio, los tambores de guerra hacían morir los cantos en el aire con las bengalas que quebraban la oscuridad mientras estas criaturas nacidas de la bruma se preparaban para el combate. Escombros caían en el aire como lluvia de fuego, destinando a los ángeles que bajaran del cielo, ondeando la sentencia que así deberá invocarlos. Las balas volaron mientras las criaturas como maestros corales entonaban esos cantos de las profundidades que eran callados en esta batalla entre la luz y la oscuridad. Fui recibido por el impacto de uno de esos escombros que me movilizó del lugar, lanzándome de golpe a una intersección de las calles. Vi como un par de personas corrían en dirección opuesta al lugar de donde se suponía que debíamos ir. Me levanté y quedé aterrado al ver cómo los restos de un muchacho de unos 19 años, empalados por el desastre, caían cerca, tirando sus armas a mi disposición. Sus armas eran un machete y un hacha de esas que se usan en los incendios. Sin tiempo de sentir lástima, tomé el hacha de aquel joven, mientras solo pude pedirle perdón entre dientes. Empecé a moverme viendo cómo la situación explotaba. Más y más bengalas caían del cielo y la gente gritaba, veía gente corriendo del peligro, y vi a un joven muchacho cargando a una mujer en su espalda. Indeciso entre ayudar o no, el sentido común terminó ganando, y empecé a correr en dirección a él mientras las balas solo me hacían zumbar los oídos. El muchacho apenas me vio, tomó un arma y sin dudarlo mucho, 2 balas fueron disparadas bastante cerca. Atrás, imbécil, atrás. Aléjate. Hacha roja de mierda. Aquel muchacho de cabello canoso envuelto en un moño bajo, entró de lleno a uno de los edificios que rodeaban los alrededores de este hospital. Espera, no, carajo. Empecé a seguirlos mientras la gente me miraba. Algunos corrían, otros se pegaban entre ellos, y un joven de unos 17 años, con ropa militar, empezaba a gritarles que se movieran, señalando el hospital que se alzaba casi impoluto en su camino. Fui corriendo al edificio en busca de esos dos, sabiendo que si se quedaban afuera sería el final para ellos. El chico con la mujer que cargaba me miró mientras sostenía una pala. El cabrón se lanzó al ataque mientras yo trataba de razonar. Repetía como disco rayado esas palabras. Aléjate, aléjate, hacha roja de mierda. Espera, yo. Aquel joven se lanzó al combate agarrando con fuerza una pala que encontró en este lugar. Usé el hacha para detener su ataque mientras él solo seguía insistiendo en golpear y golpear. Mis palabras fueron negadas hasta que el cabrón sacó un cuchillo, de esos que usaría un cazador o algo así, e intentó ir directo por mi cara. El corte fue leve en mis labios, pero esto me dio pie a darle un golpe en su estómago, dejándolo sin aire por momentos para nuevamente patearlo. Agarrándolo del brazo pude quitarle ese cuchillo. Espera, no. No es mi hacha. Se la quité a ese tipo, escúchame. Este hombre, teco como mula e impulsado por su propia supervivencia, seguía golpeando hasta que de su bota izquierda sacó una navaja de cholo. En segundos, respondí dándole un golpe con el mango de mi hacha que impactó en su cara. Para rematar, con una patada en su estómago que lo hizo quedarse quieto un momento. Esto era malo, muy malo. No tenía tiempo que perder con este tipo. El cabrón no titubeó ni un segundo y me dio un corte en el brazo que me hizo terminar de retorcerme por el dolor que ya cargaba. En pequeños instantes, empezó a patearme mientras yo lo agarré de la muñeca y cuello y, en segundos, lo moví de lado a lado, obligándolo a soltarme hasta que lo rematé con una patada en la cara que lo hizo tambalear, obligándolo a soltar esa navaja antes de que pudiera hacer una estupidez. Mi mente divagó un rato hasta pensar y pensar. A mi cabeza llegaron las simples palabras del serbio que me hizo caer en cuenta de mi error. Contacto, contacto. Aquí capitán de asalto, hacha roja y selva de cemento. Como balde de agua fría, mis ojos se centraron en el color de esta hacha que me hizo sentir el mayor de los estúpidos en un par de momentos. Aquel joven se lanzó de nuevo al ataque, tirando esa hacha y agarrándolo del cuello con mi brazo. Lo escuché. Pelea como hombre, cricoso con cabello de maricón. ¿A quién le dices maricón, idiota? Ya te dije que no soy un... Antes de que pudiera terminar, se liberó de mi agarre y golpe tras golpe en mi cuerpo me hacían tambalear. Mientras él seguía concentrado, yo finalmente me agaché y le di un golpe directo en el costado, y eso, al parecer, lo jodió, pues vi que tenía un vendaje mal hecho en su costado, con una herida que, obviamente, necesitaba puntos. Me levanté y, de un putazo, lo lancé lejos mientras levantaba agarrando el hacha de nuevo, preparando el mango para noquearlo. En ese momento de guardia baja, ese sujeto me lanzó un palazo que me hizo retorcerme de dolor, pues justo dio en ese costado donde me pateó aquel militar.
Ya te dije que yo. Golpe tras golpe el muchacho no se detenía. En un punto tiró la pala y empezó a golpear a puño limpio. Lo agarré de las muñecas, mirándolo a la cara al punto de gritarle. Que no soy un maldito hacha roja, carajo, entiéndelo de una vez, idiota. Él me miró dudoso mientras seguía gritándome palabras que no se entendían, mientras la batalla llegaba a nuestras espaldas y este lugar empezaba a tambalear. El joven me miró, me pateó y fue corriendo a por la mujer, mientras veía que al intentar levantarla su costado se dobló, haciéndolo caer. De inmediato fui corriendo mientras me cargaba a la mujer en la espalda y agarré al joven de la camisa para que se pusiera de pie. Mi cuerpo estaba al borde del colapso, mi mente estaba al borde de enloquecerme, y mis ojos a este punto ni parpadear podía. Empecé a correr en dirección opuesta del lugar. El muchacho me miraba mientras me gritaba. ¿Qué estás haciendo, maldito loco? Empecé a señalar el hospital y en segundos su mente empezó a confabular mientras corría, sosteniéndose de mi ropa. Corríamos mientras veía a los militares correr al hospital mientras los demonios que asolaban este pequeño lugar eran replegados. Y un grupo de 20 personas fuimos llevados al interior de este hospital. Mis pies cansados y mi mente derrotada solo me hicieron sentarme en un rincón, dejando a esa chica en el suelo mientras ese joven se apresuró rápidamente a ella. Sentí como un líquido carmesí manchaba mi ropa mientras solo podía ensimismarme en esa chica, con una rajadura que se abría desde un muslo hasta el final de su pantorrilla. Me aterré y busqué el botiquín de aquel militar que aún tenía entre mis cosas mientras le pedía al joven agua. Él asintió y sacó una cantimplora de esas de explorador que usé para limpiar la herida de la joven. Me puse un par de guantes del botiquín y, tomando unas pinzas y una aguja, empecé a suturar la pierna de esta chica. El joven me veía, pensando en lo jodido que sería si esto se infecta. Mis suturas fueron correctas, si no mal recuerdo hice 20 de ellas, más o menos. Para cerrarla por completo, cambié los vendajes y acomodé en una posición más cómoda a la mujer. El muchacho me miró mientras me daba las gracias. Más gente se quedó viéndome mientras se acercaban con cortes abiertos que necesitaban vendajes. Suspiré y empecé con el trabajo. Poco a poco, empecé a reparar el malestar de estas personas. Las heridas se curaban, vendajes y demás cosas vaciaban ese botiquín que, no te mentiré, estaba muy bien surtido de material médico. La última persona que atendí fue un joven de unos 14 años que tenía una rajada en su cabeza que se solucionó bastante fácil. El muchacho me sonrió mientras volvía con su madre, mientras yo me sentaba notando que me quedaba a la mano una sola de esas agujas. Sonreí, cuando me disponía a reparar el desastre de mi dedo me percaté del muchacho que estaba reteniendo esa herida de su vientre con un vendaje hecho de harapos, sentado al lado de la chica quien entendí era su novia. Me acerqué y le pedí que me dejara ver. Él se quitó ese vendaje y decir que me horrorice sería poco. Una maldita herida llena de costras y pedazos de quién sabe qué incrustados en su carne, que de verla hasta a mí me dolió. Lo miré seriamente y lo obligué a recostarse boca abajo, mientras me acercaba a él para arreglar su herida. El tipo bufó de dolor. Y cómo no, considerando que la maldita rajadura que tenía estaba a la altura de su cadera. Esa cosa le debe doler hasta para respirar. Sacando los fragmentos y las costras, lo apreté con fuerza para limpiar la herida con algodón y agua oxigenada, mientras él solo maldecía como un viejo borracho. Un poco de solución salina le caería de perlas, pero bueno, no es mucho lo que tengo para trabajar. Cuando terminé de limpiar la herida, me apartó de un empujón cuando sintió que algo lo pinchó. Carajo, ten cuidado, idiota. ¿Y qué esperas que haga? No tenemos nada para adormecer, soy paramédico, no brujo. De esos solo hay en el sur de Chile. Estamos en el sur de Chile, pelotudo. Le pedí que se recostara de nuevo boca abajo, solo veía cómo su orgullo caía al suelo cuando soltaba pequeños alaridos de dolor mientras la aguja pasaba por su piel. Un par de maldiciones después, ayudé a este muchacho a sentarse mientras le ofrecía un cigarro. No aceptó el cigarro y sacó un par de puros de esos que perfectamente verías fumando a un militar gringo o algo así. Era obvio que ya llevaba un buen rato dándole mate, pues se veía que lo reaccionó bastante bien. Mientras fumábamos, él finalmente habló. ¿Qué mierda estás fumando? Cigarros de puta, ¿no ves? Más bien, cigarros de pobre, cabrón. ¿De qué marca son? Ken Blanco. Jajaja, Dios, qué jodido estás. El tipo me ofreció su mano mientras finalmente se presentó. León Gutiérrez Aguilar, un gusto. La vibra hostil de este tipo desapareció en segundos, mientras me ofrecía su puro.
Acepté y recordé por qué detesto estas cosas. Esas mierdas saben a masticar cigarrillos, pero bueno, para un apuro me salva. Me llamo Caos, un gusto. Vaya nombre curioso tienes, Doc. ¿A qué se debe? Verás, amigo mío, soy de la dinastía antigua llamada, tengo amnesia y no sé cómo diablos me llamo. Y sabes, a estas alturas ya realmente con la leve visión de lo que hice con mi vida, ni siquiera quiero saber. ¿Eras policía o algo así? Guardia de seguridad en una prisión, ¿por qué? ¿Temes que te lleve preso por venta de sustancias? ¿Cuánto quieres, culero? ¿Cuánto quieres de mordida? Nos reímos de nuevo y ya seriamente le dije, peleas igual que uno. Sentía que me ibas a dar con la macana en cualquier momento. Tú peleas como un loco de la calle. Solo te hace falta el cartón y la botella de vino rota. Los dos nos reímos por la situación tan divertida, mientras él me preguntaba. ¿Tienes grupo? No sé si cuenta como grupo. Me separé de dos personas que me topé en el camino. Un niño que estaba cuidando y un militar que vive pateándome, dije mientras me sostenía el costado con dolor. ¿Tienes 30 años y ya tienes hijos? Joder, qué malas decisiones de vida. ¿Cómo que 30 años? Tengo 25, dije tocándome la cara sintiéndome ridículamente ofendido. Solo estaba jugando, jaja, máximo te ponía 26, y por tu cabello peculiar tenía mis dudas. ¿Qué te pasó en la mano? Miré ese vendaje mal hecho mientras agarraba el botiquín, viendo como casi todo se acabó y ya básicamente solo quedaban unas gasas. Eso me puso nervioso, pero suspiré, cambiando mis vendajes de este dedo que ya era solo un muñón de costras y sangre seca. Un accidente con un arma, nada grave. Jajaja, qué puto. Generalmente la gente se dispara en el pie, pero tú tuviste algo de suerte. Me impresionas. Un fusil o una escopeta, ¿verdad? Le asentí mientras me ponía de pie esperando encontrar al Servio en este lugar. Miré mientras veía a una cuadrilla entera de paramédicos saliendo y regresando con un montón de soldados en camillas o ayudándolos a ponerse de pie para repetir el proceso. Mientras, uno de ellos se quedaba mirándome y me preguntó. ¿De casualidad eres amigo del Servio? Asentí, preguntándole por Andy y el Servio. Pregunté si estaban bien, dónde estaban, siguen vivos, ¿verdad? Le pedí que me llevara con ellos, mientras él solo se veía un poco sorprendido de mi cambio de actitud. Mirando bien a este joven no era un paramédico, era más bien un soldado normal, era un poco más alto que yo y de cabello rizado. Sígueme. Me despedí de León, y él se despidió con la mano, mientras él era atendido por un par de enfermeras que se veían un poco desconcertadas por ver que nadie en esta habitación al menos, necesitaba ayuda. Avancé por estos lugares mientras llegábamos a una sala repleta de militares heridos. El soldado de cabello castaño rizado me miraba de reojo mientras me hizo sentarme en una cama de este lugar. Una chica empezaba a quitar mi vendaje y costras con unas pinzas, mientras arrancaba cualquier suciedad de mis manos. Empezaba a suturar mientras veía cómo obligaban al Servio a sentarse en una de las camillas frente a mí. Él se me quedó viendo mientras aquel militar que me trajo aquí traía a Andy entre sus brazos. Este niño pateaba y pateaba mientras gritaba. Apenas me vio, se precipitó hacia mí mientras me preguntaba por este lugar, por esas cosas, por lo que le estaban haciendo a mi mano. Solo se sentó y se quedó pegado a mi costado mientras esa enfermera terminaba de aplicar los vendajes. Qué buena mano tiene, pensé, pues realmente no lo sentí. El Servio me miró unos segundos. Lo saludé con mi mano izquierda mientras me ponía feliz de que estuviera bien. Tú fuiste el que disparó a la trampa. ¿No es así? Asentí mientras me tomaba mi tiempo para respirar. Veía cómo él se quedaba mirándome un poco, pues, analizándome ya con calma, estaba bastante desalineado. Me tuvieron que quitar la chamarra, pues, básicamente, estaba lleno de cortes y rasguños. Él se quedó sorprendido al ver mi mano dañada. Digamos que la trampa no explotó sola. Respondí triunfante levantando mi mano de 4 dedos. Escucha, no me quedaré aquí mucho tiempo, así que ve con Jaime. Decía ese militar mientras chasqueaba los dedos, esperando que una respuesta llegue a su mente. Dile que te dé las bases, una mochila con suministros y de paso, pídele una botella de mi parte. Con ese pequeño acto de gratitud, mi día se hizo mejor. Digo, no son muchos detalles ideales, pero algo parece acabar por fin. Aquella enfermera regresó con una caja de bombones y me los dio. Me dio las gracias por cubrirlos con los civiles en la entrada mientras me ofrecía una bolsa con una especie de gel frío para que me lo pusiera en el costado. Dijo esto mientras me daba una palmadita en el hombro, deseándome que me mejorara pronto para volver al trabajo.
Las cosas parecían ir un poco mejor en las cosas del destino, mientras ese militar se ponía de pie y los doctores lo detenían para evitar que se moviera. Una pequeña risa lastimera salió de mi boca mientras solo quería desmayarme ahí mismo. Médicos, paredes blancas, la luz de afuera pareciera desaparecer. Me pregunto, en serio me pregunto, ¿qué es lo que pasa finalmente en el mundo del destino cuando la noche se lleva a morir? Los cantos de coral. Fin de la bitácora. When the higher hills have turned to blue, and the waves are lapping where the children grew, all that we have known will be an echo of days when love was true. Muted voices just beyond. Frente a este diario, soy testigo de sus sucesos, donde plenamente nadie conseguirá saber todos sus secretos, pues quien fue caminante entre esos días tan lejanos como oscuros, aquellos momentos, cual fuese el mismo día de hoy, o cualquiera de los instantes por venir, si acaso lo escuchas, júrame que no dirás tu nombre a los ojos de cualquiera, pues no en vano, el primer de los secretos es que tú sepas el repetir de las cosas, donde la forma correcta y apropiada siempre será escuchada. Lamento de antemano las personas que frente al desafío cayeron. Desprecio al arrogante que torció los mandamientos por lo bajo de su persona. Desprecia el vacío y sus respuestas, pues fue esa gente quien se cegó a sus mentiras, imponiéndose sobre estas páginas. No desesperes ante el traidor cuando siempre estuviste acompañado, pues otras personas como tú ya dieron este libro, y al ser compartido siempre nacieron sus proezas. Pero el verdadero peso vendrá a su tiempo, y comenzar a recordar lo perfecto que alguna vez fue, donde el comienzo de esta maldita locura se esparció, cual verdad inigualable que solo hasta que decidas dejar de mentirte procederá a enfermarte. Te diré algo más, todos sabemos en el fondo cuando algo es real, y déjame abandonarte frente a estas letras, así como yo desde un inicio fui una víctima de estos sucesos, igual que tú. Espero que estés listo para escuchar entre la lluvia, y solo espero en el fondo de mí que en este pasado de tormentos consigas un poco de luz, donde solo la razón puede ir librando los enemigos de tu propio destino, al segundo que tú fuiste otorgado.